Arcadia era una ciudad que enorgullecía a sus habitantes con su mezcla de historia y modernidad. Desde las estrechas calles adoquinadas del centro histórico hasta los altos rascacielos de cristal en el distrito financiero, la ciudad era un reflejo de progreso. Pero para Marta, una joven en silla de ruedas tras un accidente automovilístico, Arcadia era un lugar lleno de trampas invisibles. Lo que muchos veían como belleza arquitectónica, para Marta representaba barreras insuperables, aceras con desniveles abruptos, escaleras sin alternativas de rampas, y edificios públicos que, aunque deslumbrantes, eran inaccesibles. Cada día era una batalla. Marta sabía que no era la única que enfrentaba estas dificultades. Según la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, la accesibilidad es un derecho fundamental para asegurar la participación plena de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Sin embargo, la arquitectura hostil de Arcadia decía lo contrario, enviando un mensaje claro: las personas con movilidad reducida no eran una prioridad. El enfrentamiento con la realidad. Un día, Marta se detuvo frente a un edificio gubernamental que necesitaba visitar. La entrada estaba custodiada por una imponente escalera de mármol, sin rampa a la vista. Recordó las palabras de un informe que había leído recientemente: las personas con discapacidad se enfrentan constantemente a una serie de barreras que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos. Respiró hondo y retrocedió, dejando que la frustración la invadiera. Arcadia, con toda su modernidad, seguía atrapada en una visión que excluía a aquellos que, como ella, necesitaban un entorno accesible. En otro rincón de la ciudad, Tomás, un joven arquitecto recién graduado, repasaba los principios de diseño universal. El diseño universal no es un lujo, es una necesidad, se repetía. Había estudiado que el verdadero progreso de una ciudad no se mide solo en rascacielos, sino en la capacidad de integrar a todos sus ciudadanos, sin importar sus capacidades. Inspirado por el enfoque de la ONU que decía que la accesibilidad y los ajustes razonables deben integrarse en todas las esferas de la planificación y ejecución, Tomás decidió que sus proyectos no solo debían ser bellos, sino inclusivos. Tomás se propuso rediseñar algunos espacios públicos con la intención de eliminar esas barreras. Empezó con propuestas para las aceras de Arcadia, incorporando rampas que cumplían con las normas de seguridad y eran accesibles para todos. El entorno físico debe ser un espacio de oportunidades y no de limitaciones, recordaba de la Guía Práctica de Accesibilidad Universal. También trabajó en señalizaciones que no solo fueran visuales, sino táctiles y auditivas, permitiendo que personas con diferentes tipos de discapacidades pudieran orientarse y moverse con mayor autonomía. No todos en Arcadia entendían la importancia de estos cambios. Algunos ciudadanos lo veían como un gasto innecesario. Pero Tomás no se desanimó. Sabía que la lucha por una ciudad inclusiva implicaba cambiar no solo la infraestructura, sino también las mentalidades. Las barreras actitudinales eran tan sólidas como las físicas. La estrategia de la ONU subrayaba que la inclusión de la discapacidad debe ser parte de la cultura institucional para erradicar el estigma y la discriminación. Cuando Marta se enteró de las primeras reformas, decidió salir a explorar. Esta vez, las calles que antes la habían mantenido prisionera comenzaron a abrirse ante ella. Las nuevas rampas eran seguras y accesibles, y por primera vez pudo cruzar la avenida principal sin miedo. Su corazón se llenó de esperanza. Arcadia estaba cambiando, y lo que antes era una ciudad hostil ahora parecía querer incluirla. Marta participó en reuniones comunitarias donde compartió su experiencia y animó a otros a alzar la voz. Relató cómo la arquitectura hostil había limitado su vida, pero también cómo los nuevos cambios la hacían sentir parte de la ciudad nuevamente. Sus palabras resonaban con la esencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promovía la inclusión como un derecho inalienable. Tomás asistía a estas reuniones, tomando notas y compartiendo su visión. No solo se trataba de rampas y pasillos amplios, sino de un cambio de paradigma. Arcadia debía ser un ejemplo de cómo una comunidad podía evolucionar, derribando no solo barreras físicas sino también las barreras mentales que mantenían a las personas con discapacidad al margen. Como decía la Guía de Accesibilidad, la creación de entornos accesibles es una inversión en equidad y justicia social.
Los cambios en Arcadia comenzaron a atraer la atención de otras ciudades cercanas. Expertos en urbanismo y defensores de los derechos humanos visitaban para aprender cómo se podía transformar una ciudad para hacerla más inclusiva. Marta, ahora voluntaria en un comité de accesibilidad, trabajaba junto a Tomás para expandir las mejoras a otras áreas. Sabía que el camino no había terminado, pero la transformación de Arcadia era una prueba de que el cambio era posible. Arcadia se convirtió en un símbolo de inclusión y esperanza, demostrando que cuando una ciudad y sus ciudadanos deciden abrazar la diversidad, se construyen puentes que conectan a todos, sin importar sus capacidades. Y así, Marta y Tomás continuaron su misión, sabiendo que cada rampa, cada señal táctil y cada cambio de mentalidad eran pasos hacia un mundo más justo.